te damos con corazón alegre, Padre. Gracias por venir por lo que queda, Padre. Ayúdanos a ser buenos imitadores de toda esta bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama las dos muertes. Es muy importante saber que todos nosotros tenemos dos clases de muertes. Y que vamos a poner atención a cuál más le tenemos miedo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos, Señor, delante de tus pies, Señor, de tu presencia, postrados a tus pies, Padre, alabándote y bendiciendo tu santo y maravilloso nombre. Padre, aquí venimos con hambre y sed de tu palabra, porque queremos ser instruidos y alimentados por tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Usa mis labios, que eso solamente es un vaso desechable, Señor, de tus manos, para que tú nos hables tu palabra, Señor, y nos hagas entender las dos clases de muerte que tenemos nosotros, Señor, y que no podemos jugar con ninguna de ellas. Padre, abre el entendimiento para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Las dos muertes, hermanos. Hay dos muertes para el ser humano. Todo ser humano puede morir dos veces. Sí, se muere dos veces. Primero es la muerte espiritual y la muerte física. ¿Cuándo entró la muerte espiritual? En el jardín del Edén. Cuando el Señor creó a Adán y Eva y le dijo a Adán, de todo guardo del huerto podéis comer, pero del árbol, del bien y del mal, no comeréis, porque ciertamente el día que de él comieres, moriréis. Allí murieron Adán y Eva espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Separación de Dios. Quedaron separados de Dios. Así que, hermanos, vamos a aprender a cuál muerte le tememos más. Quiero decirle que a la muerte espiritual hay que temerle más que a la muerte física. ¿Por qué razón? Porque la muerte espiritual nos separa de Dios. Y sin Dios, nada podemos hacer. Sin Dios, vamos a vivir por la eternidad en el infierno. Sí, amados. Entonces, vamos a aprender a cuidarnos de estas dos muertes. Adán tenía vida eterna mientras le creyera y obedeciera a Dios. Dos puntos, creer y obedecer a Dios. Pero Adán no le creyó a Dios, le creía al hombre que estaba jugando. Por eso no le obedeció. Y la primera oportunidad que Eva le dijo, mira, come del árbol del fruto comió. Y quedaron muertos espiritualmente, separados de la presencia de Dios. Esa es una condición muy triste, hermanos. Quedarse separado de Dios es peor que estar muerto físicamente. Porque estar muerto físicamente, pues ya se va al infierno y ya. A quemarse. Pero sin Cristo. Pero si usted muere espiritualmente, está viviendo separado de Dios, sirviendo al diablo, recibiendo toda la maldad del infierno en su vida, por no tener la protección de Dios, hermanos. Sí, hermanos. Veamos en Proverbios 8:36. Ahí vamos viendo nosotros cómo el ser humano ama más el pecado, ama más el mundo que a Dios. Y por ende va al camino de los muertos espirituales. Proverbios 8:36. Mire lo que dice el Señor en su santa y bendita palabra. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, todo el que le desobedecen a Dios, aman la muerte.
¿Cuál muerte primero? La espiritual. Aman vivir separados de Dios. Todo lo que no obedece a la palabra de Dios, amados hermanos, aman la muerte espiritual, porque quieren vivir separados e independientes de Dios. Pero si estamos viviendo separados e independientes de Dios, entonces estamos unidos y dependiendo del diablo, hermanos. Porque hay dos amos aquí en la tierra, Dios y el diablo. Si no estamos con el uno, estamos con el otro. Y amamos. Veamos en Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. Y nos vuelve el Señor a instruir. Porque estas son instrucciones divinas, instrucciones de nuestro Padre Celestial. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos espirituales, hermanos. La persona que desprecia el consejo de Dios morará con los muertos espirituales, apartados, separados de Dios, viviendo en tinieblas. Eso es triste, amados hermanos. Cristo nos explica claramente las dos clases de muerte. Vamos a ver en Mateo 8, del 21 al 22. Mateo 8, del 21 al 22. Aquí el Señor nos aclara tan detalladamente. En Mateo 8, versículo 21 al 22, aquí hace la diferencia entre las dos muertes. Presenta las dos muertes. Los dos muertos. Los muertos espirituales y los muertos físicos. Los muertos espirituales son los muertos vivos, que viven pero están muertos. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, que seguro estaba ya en agonía. El padre no conocía a Cristo. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué raro que el Señor diga esto. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor le estaba diciendo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Tú, ahora que me conociste, que andas conmigo, estás vivo. Eras muerto, pero viniste a mí, ahora eres vivo espiritual. Ahora, tú sígueme a mí. Deja que tus hermanos que no te conocen, no me conocen, no me quieren seguir, ellos se entierren. Entre muertos se entierren. Entre muertos físicos. Sí, hermanos. Esas son las dos clases de mundo hay. De vivos y de muertos. Mucha gente está viva, pero está muerta espiritualmente. Sin Dios, sin esperanza en el mundo. Entonces, muchas veces nosotros no cuidamos. Le tenemos más miedo a la muerte física. Y la muerte espiritual no cuidamos. Cuando debemos tenerle miedo y respeto a la muerte espiritual, porque esa nos separa desde ya de la presencia de Dios por la eternidad, si no nos arrepentimos y venimos a Cristo. Y amados, para Dios los desobedientes, para Dios los hijos desobedientes son muertos espirituales. Él nos mira desde ese punto de vista, amados hermanos, bíblicamente hablando. Lucas 15:32. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Lucas 15:32. Ya ustedes conocen más o menos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pecó, se apartó de Dios.
Estaba vivo espiritualmente en la presencia de su padre. Le dijo, padre, dame mi herencia que me voy al mundo. Perdió todo en el mundo. Estaba muerto. Para el padre estaba muerto. Y para Dios también. Mire lo que dice aquí. Mas era necesario, dice el padre, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le dice al otro hermano, porque eran dos hermanos, tu hermano era muerto, estaba muerto, espiritualmente estaba separado de mí y ha revivido, porque al venir a Cristo revivimos. Nosotros también vivíamos en pecado, vivíamos muertos espirituales. Cristo nos dio vida. Y dice, repito, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, porque él se arrepintió y volvió a su padre. El hijo pródigo, amados hermanos, para Dios estaba muerto, separado de Dios, pero él se arrepintió y regresó a su padre y volvió a vivir. Volvió a vivir, hermanos. Podemos volver a vivir otra vez cuando nos arrepentimos. De la misma manera, volvemos a morir cuando dejamos a Cristo. La Biblia habla de 2 veces muertos. Ya vamos a verlo más tarde aquí. Gloria al Señor. El que no se alimenta de la palabra de Dios, amados hermanos, no tiene vida espiritual. Tiene solamente vida física. Bien, porque así como hay 2 clases de muerte, espiritual y física, así no hay vida. Espiritual con Dios y física, vivir sin Dios. Existencia se llama eso. Existen, pero no viven realmente. Están muertos. ¿Sí? Juan 6:53. Juan 6:53. Veamos, son palabras textuales del Señor Jesucristo. Sabemos bíblicamente que la carne y la sangre de Cristo es tipo de la palabra de Dios, de la cual tenemos que comer, alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Y mire lo que dice el Señor aquí. San Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mucho cuidado con esto, hermano. Lo está diciendo a nosotros, que si no comemos la palabra de Dios, no tenemos vida de Dios. No tenemos vida de Dios. Lo está diciendo Él. Y mire, aquí mismo lo recalca en este mismo Juan 6:63. Miremos en San Juan 6:63. Porque mucha gente dice, no tengo tiempo para la Biblia. Pues si no te alimentas, te estás muriendo. Y no te das cuenta que ya estás muerto espiritualmente, separado de Dios, porque no te alimentaste. No te alimentas una semana y verás que te mueres. Así mismo es espiritualmente. Si no nos alimentamos con la palabra de Dios, estamos muertos espirituales sin darnos cuenta. Creemos que estamos vivos y estamos muertos. Miren lo que dice aquí. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida espiritual, amados hermanos, del ser humano está en el alimento de la palabra de Dios, que son vida espiritual, física. La palabra de Dios nos da vida física y espiritual. Primero espiritual, después física. Te sana tu físico. Si estás enfermo, la que te sana es la palabra. La que te sana es la palabra, hermano.
Lo único que te sana es la palabra de Dios. O sea, Cristo. Cristo es el verbo, la palabra. No hay quien te pueda sanar. No hay médico que te sane. El médico lo que es alivia. Alivia nada más, le da un calmante y él lo tiene. El único que sana es Jesucristo. Por medio de su palabra. El que no tiene a Cristo en su corazón está muerto espiritualmente. Vamos a ver aquí, vamos a ahondar un poco en la muerte espiritual. Veamos en Efesios 2:1. Vamos a ver cómo estábamos nosotros antes. Efesios 2:1. Bíblicamente hablando. Así estábamos nosotros, al menos digo yo por mí, así estaba yo antes de venir a Cristo. Y no solamente yo, todo ser humano. Antes de venir a Cristo, esta es la condición, aquí está. Y Él, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos vivos físicamente, pero muertos espirituales en nuestros delitos y pecados. Sí, amados. Esa era nuestra condición. Era muy triste. Pero veamos en Efesios 2, del 11 al 19. Esta es la maravillosa realidad ahora en Cristo, que tenemos la vida espiritual. Y por tener esa vida espiritual, somos parte de la familia de Dios, porque Dios es espíritu y vive eternamente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, mira, el tiempo pasado, antes de venir a Cristo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, lo que los judíos nos decían a nosotros. Éramos incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Así estábamos nosotros antes, hermano, de venir a Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra triste condición. Pero ahora en Cristo, aquí el cambio, en Cristo, amados hermanos. Por eso que tenemos que permanecer en Cristo hasta la muerte. No estar un día y otro día, no. Acuérdense, si dejamos a Cristo, volvemos a morir. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Cuando se rompió el velo del templo, cuando se rasgó el velo del templo, el día que murió Jesucristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había entre judíos y no judíos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, nosotros que estamos lejos de la salvación, lejos de Dios, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por el Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos hermanos de Jesucristo y todos somos hijos de nuestro Padre Dios. En Cristo. Si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo, y hermanos, bendito el Señor. Ahora por Cristo y en Cristo tenemos vida espiritual y pertenecemos a la familia eterna.
Dios nos recuerda, por tanto, en Efesios 5, del 14 al 17, nos recuerda. Porque a muchos les gusta vivir entre los muertos espirituales, me refiero, no al cementerio, no muerto físico. Nadie le gusta vivir, a conversar con los muertos al cementerio, ¿no? Aquí se refiere a los muertos espirituales. Dice aquí, por lo cual dice el Espíritu Santo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿De cuáles muertos? ¿De los físicos? No, de los muertos espirituales. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, nuestro Padre, es que nos vayamos al cielo con Él, de que nos preparemos para irnos muy pronto al cielo, mis amados. Colosenses 2:13, veamos más adelante. Colosenses 2:13 nos aclara un poquito más acerca de la muerte espiritual, que es la más importante, porque esa es la que nos salva o nos condena. Si salimos de la muerte espiritual, nos salvamos, pero si entramos a la muerte espiritual, nos perdemos. Dice así, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Venimos a Cristo, nos perdonamos, nos arrepentimos y Él nos perdonó. Nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Veamos un caso de una viuda. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 5 al 6. 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 5 y 6. Una viuda, se está refiriendo al pecado de la viuda, al pecado del creyente, no solamente viuda, puede ser viudo, puede ser cualquiera que está jugando con su salvación. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo, está viva físicamente, pero por el pecado está muerta. Podemos generalizar en todos los hermanos, hombres y mujeres. Esto nos pasa a todos. Sí, descuidamos la vida espiritual. Descuidamos nuestra relación con Dios. Este es un ejemplo, amados hermanos, el creyente que vive en pecado está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente o separado de Dios. Veamos en Judas 12. Judas 12. Judas 12. Mire cómo está lo que dice la Biblia. Estos cristianos que se creen que están bien con Dios,
Dice que están vivos espirituales y están muertos. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, la palabra se refiere, se apacientan a sí mismos, se alimentan ellos mismos, se pastorean ellos mismos, nubes sin agua. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué es un árbol otoñal? Cuando ya viene el otoño y las hojas comienzan a caer. Se caen, se quedan peladitos, como muertos. Están vivos físicamente, pero ellos perdieron todo. El atractivo, porque el atractivo del árbol es el fruto, las hojitas verdes. Un árbol seco puede estar vivo, pero no tiene fruto, parece que estuviera muerto. Por eso dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desconectados con Dios. Los que dejaron a Cristo, estos fueron cristianos un tiempo, que habían pasado de muerte a vida, pero después dejaron a Cristo para pasar 2 veces muertos de vida a muerte espiritual. Jugar con el pecado es esto, hermanos. Apocalipsis 3:1. Vamos a ver. Aquí nos aclara más claramente. El Señor mismo, personalmente, porque son palabras textuales de Él. Apocalipsis 3:1. Aquí nos dice todo el Señor. Apocalipsis 3:1. ¿Lo tienen? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco, el Señor está hablando a esta iglesia, a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Vieron? El Señor dijo, tienes nombre, te crees que estás vivo, pero estás muerto. Estás separado de mí. Al vivir separado de Dios, estamos muertos, hermanos. Estamos en peligro. Si nos sorprende la muerte física, en ese rato nos vamos directo al infierno. Por la eternidad, hermano. Ya no hay chance para volver. Entonces hay que tenerle miedo más a la muerte espiritual. Sí, amados hermanos. Porque muchas veces estamos viviendo físicamente. Estamos vivos físicamente, pero muertos, separados de Dios. ¿Para qué nos sirve esa vida? Para nada, nos está engañando. Cuando el diablo nos jala, ahí está, nos lleva con él, hermanos. Esta iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, separada de Dios, hermano. Lo mismo muchos cristianos están en esta triste condición. El ser humano está muerto espiritualmente porque está en pecado. Eso es todo. Lo más simple, lo más simplificado que se puede decir. El cristiano que vive en pecado está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Jesucristo, vida y paz. Entonces nosotros escogemos vivir en pecado, quiere decir vivir muerto espiritualmente, separado de Dios, o cambiar de vida, vivir vivos entonces en Cristo, aceptar el regalo de salvación de Cristo y vivir por la eternidad con el Señor. Nosotros escogemos. Bendito sea el Señor. Ahora veamos la vida espiritual. Ya vimos la muerte espiritual,
Ahora vamos a ver la vida espiritual, lo que nos da la vida, hermano. Juan 5:24. San Juan 5:24. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Son palabras textuales de nuestro Señor y Salvador. ¿Tienen? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Pero cómo se pasa fácilmente de muerte a vida? De la misma manera se pasa de la vida a la muerte. ¿Sí? Estamos vivos en Cristo ahora y pecamos y morimos, quedamos separados. Y la otra muerte también, estamos vivos, nos acostamos a dormir. Cuando amanecimos, ya amaneció y a lo mejor está muerto. En el sueño se fue. Pero la cercanía. Y aquí el Señor nos está diciendo que el que oye la palabra y cree en el que le envió, el Padre, tiene vida eterna. En el otro nos dijo en Juan 6:53 que el que come mi palabra, mi carne, mi sangre, ese tiene vida eterna en él. El que no come, no tiene vida. Por eso mi ruego, mi súplica siempre, amados hermanos, para ustedes, es que se alimenten de la palabra de Dios. Porque este es el alimento divino del cielo que viene para nosotros. No le demos tanta importancia al pan material. Este vale más. Este es que nos va a dar la vida eterna. El pan de aquí nos da, perece. Y hasta el maná que comieron los israelitas murieron y todo. Pero Cristo trajo el pan de vida. El pan de vida eterna es la palabra de Dios. Ese es el alimento que nos lleva y nos mantiene en la vida eterna con Dios. Sí, hermanos. Así que hay que creer y obedecer, porque la palabra de Dios es la que nos vuelve de muerte espiritual a vida eterna. Sí, hermanos, no nos queremos caídos, no. Reaccionemos, digo, no. Voy a buscar la vida eterna, la vida espiritual. Gloria al Señor. El creyente en Cristo, amados hermanos, no será condenado con el mundo. No será condenado con el mundo. En Romanos 8:1, ¿qué dice? Ninguna condenación. Ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Ahí viene el requisito. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Obedeciendo la palabra. Ahí está. ¿Cómo sabemos si estamos nosotros, si no estamos correctamente con Dios? Cuando no andamos obedeciendo al mundo, a la carne. Y amados hermanos, bendito sea el Señor. Para adquirir la vida espiritual, debemos morir al pecado. Debemos decirle al pecado, no, porque el pecado, nosotros, digo por mí, viví toda mi vida en pecado hasta conocer a Cristo. No tenía otra vida, no conocía más. Pero cuando Cristo me salvó, entonces mi vida comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra me iba alumbrando, la palabra me iba guiando. Mire lo que dice aquí en San Juan 20:31. San Juan 20:31.
Para eso está la Biblia, hermanos. Aquí nos dejó este libro santo para nuestro beneficio. Y dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que demanda obediencia, tengáis vida en su nombre. ¿Cuál vida? Vida eterna. Si tenemos la otra vida, estoy vivo. Pero la importante, la vida espiritual, la vida eterna, la vida de Dios. Por eso el Señor cuando vino acá dijo, yo he venido al mundo a traer vida. La vida de Dios. Pues si estamos vivos, y Él nos dice, yo he venido a traer vida, y la gente dice, a mí me importa la vida, yo estoy vivo también. Pero vivo de nombre. La vida eterna es la que manda, hermano. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 6, del 11 al 12. Romanos 6, del 11 al 12. Sí, amados. ¿Lo tienen? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, no viva, no nos gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en este cuerpo físico, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. No tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Entonces, hermanos, tenemos que... No hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo. Obedeciendo al Espíritu Santo, no obedeciendo a la carne. Nosotros somos de Cristo, hermanos. Somos de su propiedad, identificados por Él. Ya el pecado, por lo tanto, ha sido destronado de nuestras vidas y ya no puede reinar en nosotros. Ya. Es imposible que reine. Pero si usted le da lugar, le da importancia, el pecado vuelve al señorearse. Por eso nosotros tenemos que decir, no más. Cerrarle la puerta. Sigamos con la vida espiritual. Vamos a ver aquí otra señal para darnos cuenta si estamos vivos espiritualmente. Estamos viviendo en la vida de Dios. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Esta es una señal en cada uno de nosotros, que nosotros no podemos experimentar, mirar. Juan 3:14, dice así. Primera de Juan 3:14. ¿Lo tiene? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte todavía. Si usted tiene algo contra su hermano, contra sus hermanos, contra alguien, está todavía muerto. Tiene que dar el paso de perdonar para poder vivir la vida eterna. ¿Sí? Porque el 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Permanente, ¿por qué dice permanente? Porque si se arrepiente, pues vuelve a tener la vida. Pero si no
se arrepiente, no es permanente la vida. No es permanente la vida, amados hermanos. De esta manera, vemos aquí que si estamos vivos o muertos espirituales. Sí, amados, dijimos al comienzo que mucha gente tenía miedo más a la muerte física que a la espiritual. Pero no debe ser así. Debemos nosotros temerle más a la muerte espiritual, porque esa nos separa automáticamente de Dios. Automáticamente, hermano. La muerte espiritual nos separa por la eternidad con Dios. En cambio, la muerte física para el creyente resulta una bendición, porque es la tabla de salvación. Si morimos en Cristo, amados hermanos, prácticamente no es morir, es dormir. Este cuerpo queda dormido. Nuestra alma y nuestro espíritu van a la presencia de Dios, a reunirse con los familiares nuestros que están ya esperándonos arriba, en el cielo. Eso es la muerte física cuando estamos en Cristo. Y cuando no estamos en Cristo, la muerte física es lo más horrendo, porque es el final de esta vida terrenal, y cuando se muere, su alma va al infierno, a quemarse por la eternidad, separado de Dios por la eternidad, perdido para siempre. Acuérdese de la historia del rico y Lázaro. El rico se estaba quemando, angustiado, se acordaba de su familia. Y Lázaro estaba gozándose. ¿Por qué? Porque él era salvo. Se salvó. ¿Por qué se condenó el rico? Porque no amó a su hermano. Era una historia judía. El rico no amó a su hermano pobre. Él deseaba comer de las migajas que le sobraban a él, y Lázaro dijo: no, afuera. No, ni la migaja le dio. Entonces violó la ley del amor. Al no amar al hermano fue un homicida, y los homicidas no tienen nada, es la palabra. Así que tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Por eso tenemos que temerle más a la muerte espiritual, porque estamos vivos, y esa nos puede separar de Dios, y ese puede ser el comienzo de nuestro fracaso por la eternidad. No juguemos con la salvación, no juguemos con la muerte espiritual, porque Dios no puede ser burlado, hermano. Gloria al Señor. La muerte física en Cristo, amados hermanos, es nuestra unión con Cristo por la eternidad. Veamos en Romanos 14, del 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Miren lo que está aquí en la palabra del Señor. Para que no le tengamos miedo a la muerte física. Cuando estamos en Cristo. Romanos 14, 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. No. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque somos propiedad de Él. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es Señor de todos. Señor de los que están en el cielo ya y Señor nuestro. Estamos esperando para irnos a reunir con
los hermanos que están en el cielo. Segunda de Corintios 5.1. Segunda de Corintios 5.1. Veamos lo que hay aquí. Segunda de Corintios 5.1. No le tengamos tanto cariño a este cuerpo. Como templo sí, como templo del Espíritu Santo. Pero nada más. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo físico, este tabernáculo, esta casa de barro, se deshiciere, tenemos de Dios en el cielo un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No solamente tenemos una mansión, sino que tenemos un cuerpo glorificado, hermano. Sí, hermano, porque allá vamos a vivir con un cuerpo glorificado que lo vamos a adquirir cuando el Señor nos venga a ver. Porque al cielo no vamos a hacer, hermano. Ya el Señor nos tiene preparado una morada celestial. Filipenses 1:20 al 21. Filipenses 1:20 al 21, hermano. Vamos. Filipenses capítulo 1, del 20 al 21. Para darnos cuenta de que no debemos tenerle miedo a la muerte física cuando estamos en Cristo. Filipenses 1, del 20 al 21. Aquí está. Porque todos, yo tengo 76 años, voy para los 77. Entonces yo digo, Señor, gracias por el tiempo que me has dado. Ayúdame a preparar para estar esperando la muerte física. Bien, firme contigo, firme con mi vida espiritual. Cuidando mi vida espiritual para que no me sorprenda la muerte y me vaya a quemar al último momento. Entonces, aquí vemos lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo se va a glorificar en nuestra vida, hermano. Así vivamos. Si estamos enfermos, pues el Señor nos va a sanar. Y si no nos sana, pues gloria a Dios, de todo modo nos vamos con el cielo. Al Señor no le importa cómo muera nuestro cuerpo. Es lo que le importa en nuestra alma y nuestro espíritu. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, para nosotros, los cristianos, el vivir es Cristo. Esa es nuestra vida. Y el morir, mucho mejor. Es ganancia. ¿Por qué? Porque ya no vivimos, no sufrimos en esta vida. Ya no nos duele esto, no nos duele este otro, no nos duele nada. Y los dolores no son bonitos. Los dolores les lastiman el cuerpo. Entonces uno dice, no, morir es ganancia. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos vamos preparando, hermano. Eso es alejarse del amor al mundo y mirar las cosas celestiales que están preparadas para nosotros. Y para terminar, veamos en Isaías 57, 1, 2. Isaías 57, 1, 2. Mire lo que dice. Isaías 57, versículos 1 y 2. Eso es toda la vida, hermano. Eso es toda la vida aquí terrenal. Esperar, prepararnos. Por eso Cristo vino a salvarnos. Porque no teníamos esperanza. Ahora sí tenemos esperanza. Tenemos vida. Entonces el Señor vino a avisarnos, a darnos esta buena noticia. Y también nos advierte de las malas para que nos preparemos y estemos listos
como nuestros familiares que ya se fueron al cielo. ¿Sí? Aquí de los últimos hermanos que se han ido al cielo, el hermano Tony se preparó para irse al cielo. La hermana Emi se preparó y está en el cielo. El Señor se los llevó. Están gozándose ya. Miren lo que dice aquí. Perece el justo. Se muere un cristiano. Y no hay quien piense en ello. No hay quien razone, no hay quien piense y dice lo correcto. No piensa en lo correcto. Si no piensa que ¿por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me lo quitó? No. No pensamos en eso. Dios nos está educando aquí, dice. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entendemos? Que de delante de la aflicción, delante de este mundo pecador y perdido, es quitado el justo. ¿Qué cosas le libraría el Señor de ver a ellos? Sufrimiento, lo que sea. Y digo, no, ya he sufrido. Les llego. Mire el verso 2. ¿Dónde están? Entrará en la paz. No la paz del mundo, no, en la paz del cielo. Están allá, en esa paz gloriosa, celestial, divina. Descansarán en sus lechos. Descansarán con el Señor arriba. Todos los que andan delante de Dios. Dios nos tiene preparados cosas maravillosas en el cielo. No solamente la vida eterna. Sí. Llamados en 1 Corintios 2, vamos a ver, me acordé de esto, de la cita, ¿verdad? 1 Corintios 2, versículo 9. Mire, está aquí. 1 Corintios 2, versículo 9. Esta es la firma de la promesa de Dios. Dice, antes bien, como está escrito, no como dice el hombre, como está escrito, cosas que ojo no vio, ningún ser humano ha visto, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado cosas maravillosas arriba en el cielo. Y la familia nuestra que ya se fue con el Señor, están gozando de todos esos hermanos. Nosotros que estamos sufriendo aquí. Pero ellos no, ellos están gozando del cielo. Por eso nosotros no podemos sufrir por ellos, sino decir gracias. Gracias, Padre, porque aunque mi madre me haga falta, aunque mi padre me haga falta aquí, pero él está mejor allá, ella está mejor allá en el cielo, gozándose. Sí, hermano. Esa es la vida cristiana, hermano. Por eso tenemos que aprender a diferenciar las dos partes y tener cuidado más de la muerte espiritual, que esa es la que... Porque la muerte física está en control de Dios. Dice, no, yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Pero la espiritual tiene usted. Si usted se descuida, el diablo viene, se lo lleva. Lo hace caer, lo enreda, y después viene la muerte física y se lo pone en esas circunstancias, se pierde. Mi amados, no le quiero meter miedo, sino que es la verdad de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre bueno, Padre maravilloso, gracias te damos, Señor, en este día por tu santa y maravillosa palabra que nos ha enseñado, nos ha instruido, Señor, acerca de nuestras muertes, de la muerte espiritual que entró primeramente al hombre, entró en el mundo, Señor, por la desobediencia del hombre. Y después, muchos años después, entró la muerte física como la paga del pecado.
Señor, gracias, Señor, porque tú nos has librado, Señor, de la muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, pero tú nos salvaste, Señor. No permitas, Señor, por nada que nosotros volvamos a recaer y volvamos a morir. No, Señor, no lo permitas. Espíritu Santo, ayúdanos a ser fieles y a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos a ser responsables con lo que tú nos has dado. Una vida, un hogar, hijos, nietos, hermanos. Y tenemos que ser luz para todos ellos, Señor. Que nuestro testimonio brille con tu luz, Señor. Brille, Señor, con nuestra manera de vivir, Señor. Guiada por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no fallarte. Perdónanos, Señor, por haberte fallado, porque de una u otra manera nosotros te hemos fallado, Señor. Pero enséñanos y ayúdanos, Padre Santo, a no fallarte más, Señor. Por todo el tiempo que nos queda de vida, Señor, lo vivamos, Señor, ya no en la carne, sino en el Espíritu Santo, viviendo tu palabra, Señor, guiados por ti, Señor. Padre, gracias, gracias, Padre mío. Yo te presento este pueblo, Señor, y lo guardo en tu palabra, Señor. Nos guardamos en tu palabra, porque solamente en tu palabra estamos seguros y vamos a ser edificados, Señor, como piedras vivas en el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Padre, gracias. Bendigo a mis hermanos, Señor, una vez más, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias porque vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludes a los unos a los otros. Gloria al Señor.